ahí y dentro de unos minutos te cuento qué es lo que hizo él, ¿vale? Pues creo que fue una proeza, desde luego. Venga, Alba, luego volvemos con vosotros. Y ahora les vamos a presentar a nuestros siguientes protagonistas, para los que los siluros, un pez, no son un botín, sino tan solo un aliciente para practicar su afición favorita, la pesca deportiva. Y lo hacen además con unas armas muy especiales. Primero vamos a pescar con una caña de mosca, que sería la pesca más extrema, ¿vale? Pues la caña de mosca generalmente se utilizan para pescar salmónidos. Segundo equipo sería ya un equipo de spinning, sí que intentamos que para pescar desde kayak las cañas tengan pues alrededor de 7 pies, porque una vez que estás sentado tienes que vencer la punta del kayak para trabajar a los peces. Y finalmente un tercer equipo, que sería un equipo de casting, una cañita un poquito más corta, y en este caso lo que montamos es una cucharilla ondulante. Tira, tira. Las condiciones del río son bastante buenas, unos 400 centímetros cúbicos de caudal. Vamos a ir remontando una tabla hasta la cabecera, hasta la zona de corrientes, donde podemos localizar algún pez más majo. Lanzamos a lo que son las ramas, bajamos el vinilo y lo dejamos trabajar próximo al fondo. ¡Oh, ha partido! Era gordo, ¿eh? Este es pequeñito. Pero lo que os he comentado, están... Fijaros que con peces ya pequeños, la resistencia que hace el kayak es muy pequeñita. Entonces, vamos a intentar siempre trabajarlos desde el lateral. Es un pez pequeñito, pero ya habéis dado cuenta que ha tirado lo suyo. Se ha tirado por él, ha picado y la ha cogido bien. Un groove montado en un jig. Nada, y pececitos como estos ya te lo pasas bien. Este no es tu récord, ¿no? No. Ni mucho menos. Ni mucho menos. El año pasado pude enganchar uno de 2,34 m. En esta zona, ya lo he dicho, estamos muy cerquita de Zaragoza. Hay bastante densidad, pero suelen ser peces pequeños. Mira, lo llevo. Aquí está. Este parece que es un poco más majo que el anterior. Los kayaks son muy estables. Incluso nos van a permitir, en plena pelea, trabajarlos de pie. Bueno, es un silurete, 1,5 m por ahí. Ya lo veis, son peces medianetes. Uy, que nos hacen pasar ya buenos ratos. Bueno, a por otro. Lo que hemos comentado antes, consideramos la pesca como un deporte, entonces no entendemos el hecho de sacar un pez con el cual has disfrutado, te lo has pasado en grande, y no entendemos el hecho de que tiene que terminar en la nevera o en una olla. Entonces nosotros respetamos siempre el captura y suelta. Pues fíjense en este siluro, porque pesó 80 kilos. Y fíjense también en el niño que hay al lado. Si no me equivoco, Alba, yo creo que ese niño era Iker y que pescó un siluro enorme. Pescó un siluro enorme aquí con 8 años, un siluro de 79 kilos, Iker, si no me equivoco. Sí, ¿Y cuántos centímetros tenía? A ver si te acuerdas. No me acuerdo. 235, me han dicho antes tus padres. Ah, vale. Yo le he preguntado, digo, pero ya pudiste tú solo, creo que te ayudaron, ¿no? Vamos a ir andando hacia allá, Iker, así disfrutamos de las vistas de este embalse. Te tuvieron que ayudar, ¿no?, a tirar. Sí. Claro, porque con 79 kilos, A ver entiendan quién todos lo saca. ustedes, pues que claro, que con 8 años. Yo te voy a enseñar esta foto, que es una carpa de 20 kilos. ¿Es la más grande que has pescado con tu padre? Sí. ¿Y por qué te gusta tanto pescar? Yo antes le he dicho, ¿te gusta más pescar o el cole? ¿Y qué me ha contestado? Pescar. Pescar. Bueno, dice que no cambiábamos esto de pescar ni el embalse por nada del mundo. Y precisamente el que te enseñaba en la foto es su padre, que los tengo aquí, a Colín y a Rosario. Veo que ha heredado la afición del padre, sobre todo, ¿no, Rosario? Sí, sobre todo del padre. Él es inglés, le tengo que decir, le tengo que excusar que no habla bien castellano, que me lo ha pedido, pero supongo que te encantará ir a pescar con él, ¿no?
Uf, no comprende, sorry. No comprende. No comprende. Mira, mira, que se lo va a decir en inglés Claro. el hijo. She says you like to fishing with me. Yeah, but you always catch the big ones. Con 8 años es trilingüe, Ana Victoria, porque como viven aquí habla catalán, español e inglés, que lo aprendió desde un año. Claro, Bueno, y sin darse cuenta. ¿cuándo vas a volver a ir a pescar? Claro. A lo mejor en verano. A lo mejor en verano. ¿Y nos invitarás un día a Aragón en abierto que vayamos contigo a pescar? No sé. No sé. ¿Cómo me puedes decir que no sé? Depende de mi padre. Ah, bueno. Os invitaréis, Os ¿no? invitaremos, claro que sí. A ver si imagínate que pescando con ellos en directo, vamos, superamos el récord y nos sale un siluro más grande. Más grande, mucho más grande. Y además de siluros, ¿qué más has pescado? Además de carpas. Lucio percas y lucios. Ujú. Y no te da miedo, ¿no? Ni el embalse. ¿Te bañas también aquí? No. No, no se baña. Bueno, Ana Victoria, pues esta es la tarde que hemos pasado aquí al sol, al aire libre, en este embalse, conociendo a Iker, y queda pendiente esa cita para ir a pescar con él, ¿eh? Otra vez. A ver si hay suerte y conseguís pescar otro como esos. Y nosotros mañana seguiremos buscando a nuestros redactores que les ha dado por esconderse por Aragón. Ahora nos vamos de nuevo hasta Zaragoza porque José Ramón sigue a pie de calle. Está comprobando las infracciones de tráfico más habituales y sobre todo cómo están penadas a partir de hoy, porque ya saben que ha entrado en vigor la nueva ley de seguridad vial. José Ramón, ahora tenemos coches aparcados, muchos y mal, creo, ¿verdad? Pues sí, Ana Victoria, buenas tardes de nuevo. Coches mal estacionados, están aparcados en doble fila y como puedes comprobar este vehículo está impidiendo que este vehículo más oscuro de aquí pueda salir en caso de que, por ejemplo, tenga una emergencia y eso es lo que